Amigos, ¿qué tal? Un abrazo cordial para todos. Yo soy Diego Cordón, el pregonero del gol. Me agrada recibirles en este espacio que se llama Caribe Champions TV, en la grata compañía, por supuesto, de Salomé Acosta y nuestro invitado especial, el profesor Agustín Garizábalo Almarales, toda institución en lo que tiene que ver con la selección de los talentos en el fútbol colombiano. Salomé, bienvenida. Bueno, Diego, me encuentro muy feliz de estar aquí el día de hoy y más con el profesor Agustín, que nos va a estar acompañando y contando un poco de cómo es esa labor como formador aquí en este mundo tan lindo como es el fútbol. Profesor, por favor, salude a todas las personas que se encuentran sintonizadas junto a nosotros. Muchas gracias, un saludo a todas las personas que están en sintonía. Saludos para ti, Diego, y para Salomé. Y bueno, estamos aquí dispuestos a compartir un poco nuestra experiencia, a ver en qué podemos aportarle a los padres de familia y a los jóvenes que están observando. Claro que sí, profe. El Caribe Champions es un torneo que en tan solo 6 años ha venido creciendo de la mano del talento del fútbol colombiano, de las escuelas, de los clubes de formación deportiva, pero sobre todo de personas que tienen ese talento, esa capacidad para observar a los jugadores que van a tener gran referencia en el fútbol colombiano y por supuesto internacional. Y el profesor Agustín Garizábalo Almarales tiene toda la autoridad para enseñarnos un poco de lo que es este proceso, que no es de la noche a la mañana, que es algo que se construye con un trabajo día a día. Profesor, antes de empezar a tocar los temas del fútbol, hablemos un poco de Agustín Garizábalo. ¿Quién es Agustín Garizábalo desde su formación como profesional y cómo llega al mundo del fútbol? Bueno, Diego, yo empecé pues en primaria, yo soy de Soledad, Atlántico, estudié en el colegio Salcedo de Soledad, pasé al bachillerato y luego al Instituto Pestalozzi, acá en Barranquilla. De ahí pues empecé a trabajar en el Diario del Caribe como vendedor, a ser jefe de ventas, y estando ahí entró el gusanito de meterme al fútbol. Empecé a estudiar educación física, pero terminé vinculado a los cuerpos técnicos de las selecciones atlánticas. Luego ya el Deportivo Cali me selecciona para que yo haga parte del Plan Nacional de Veeduría. Por supuesto, es decir, que usted es el comercial que se convirtió en cazatalentos del fútbol colombiano. Sí, señor. Yo pienso que eso de alguna manera complementa o de alguna manera ha potenciado la manera que yo tengo de ver el fútbol. Bueno, profe, yo la verdad quiero saber qué lo llevó a usted a decir esto es lo mío, a decir que esto, es ser esa figura en el scouting tan importante que conocemos hoy en día y que muchas personas reconocen como importante en el fútbol, a decir yo quiero esto para mi vida. Bueno, sí, yo la verdad lo que siempre quise ser fue periodista, o sea, yo quería ser un comunicador. Pero yo trabajé en Diario del Caribe en ventas, pero era muy difícil llegar al staff de periodistas. Pero cuando yo me di cuenta que yo era un comunicador, después me di cuenta que en el fútbol aficionado hacía falta eso. O sea, la gente hacía las cosas, pero faltaba ese ejercicio de comunicación. Y yo dije, aquí yo podría aportar un granito de arena. Y me metí por esa franja. Correcto, qué interesante lo que acaba de decir, profe, porque imagínese usted que en la vida a veces uno tiene una expectativa o un proyecto de vida y en el camino se va encontrando oportunidades, porque como decía un amigo, las oportunidades ni se piensan ni se desarrollan, sino que se aprovechan. Y de pronto se presentan oportunidades que terminan potenciando algún talento o alguna capacidad que tal vez incluso tengamos escondida. Sí, yo empecé primero patrocinando un equipo que se llamaba Gremio Unido allá en Soledad y posteriormente ya pues llegó el profesor Jorge Alcázar y la gente de la Liga del Atlántico me invitaron a que yo hiciera parte del grupo de seleccionador de jugadores en la Liga del Atlántico. Ahí es cuando yo me doy cuenta que en el fútbol se necesita unos vasos comunicantes, un hilo conductor que permita articular esto a más B. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo dije, no, yo me voy a quedar acá, porque finalmente yo fui entrenador
de fútbol de varios clubes, incluyendo acá escuelas, incluyendo una primera C, pero al final lo que yo más he aportado en el fútbol es en mi labor como cazaproyectos. Bueno, profe, hablando de esa labor de la que usted nos comenta, sabemos que no es fácil de pronto ponerle el ojo a un jugador y en ese caso acertar ya para que éste pueda avanzar hacia las ligas mayores del fútbol. Entonces, yo quiero saber cómo ha sido todo ese proceso que ha desempeñado en pues como cazatalentos, en este mundo, y qué riendas en el camino, qué piedras en el camino se le han presentado. Sí, al principio uno llega a esta labor y no tiene ninguna idea del tema. Yo era entrenador de una escuela, trabajé en la escuela barranquillera, trabajé en Llantería Muñoz, trabajé en Acuña Hermano y trabajé en las selecciones Atlánticos, pero yo no sabía cómo era el tema de acompañar un posible talento. Entonces me doy cuenta cuando yo hablo con el presidente de las divisiones menores del Cali y él me dice que estaban aburridos de los costeños porque siempre el costeño era el irresponsable, el tomador de trago, etcétera, etcétera, y que él no sabía qué hacer. Cuando él me hablaba, yo iba descartando ya unos muchachos que yo tenía previamente elegidos. Y salgo yo diciendo, bueno, estos quieren un pelado de otro mundo, porque yo todos los buenos que conozco son irresponsables. Son están rodeados de lo mismo. Entonces me acordé que cuando yo fui jefe de ventas, un profesor me dijo, no escoja a los que más vendan, sino a los que mejor vendan. Yo decía, pero no es lo mismo. No, el que más vende 200 hoy. En ese caso eran suscripciones. Pero cuando vas a renovar, se te renuevan 50, perdiste 150, el man vendió mal. El man engañó, dijo cosas que no tenía que decir, vendió bajo presión y te compraron por eso. Pero el otro te vendió 100, pero te renovaron 90. Ese es más importante. Y en términos de ventas, es volumen versus calidad, ¿no? Sí, y él decía, en cualquier relación lo más importante es el valor agregado. ¿Qué pasa con el IVA ese que dicen que por ahí cobran el valor agregado? Es que tú vas a un restaurante porque tú le dices a los amigos, mira, en ese restaurante es chévere por esto. Ese es el valor agregado, es que la persona vuelve a comprar ahí mismo. Entonces uno no gana nada con buscar un jugador, o como en este caso yo voy a las escuelas, a mí no me interesa el mejor jugador de esa escuela. A mí me interesa intervenir en la escuela para que no solamente yo pueda acercarme y mejorar ese jugador, sino que a partir de ahí sea más fácil captar nuevos jugadores. Mejorar el entorno de los que vienen también, sí, porque señor. Es constante, ¿verdad? Sobre todo en una carrera que es corta, porque el fútbol es una carrera corta, profe. Sí, si se habla de lo que es el ejercicio del jugador de fútbol, porque hay algunos que han tenido una carrera muy larga, por ejemplo el profesor Comesaña, comenzó muy joven allá en el Danubio de Uruguay, vino a Millonarios, pasó al Junior y mira, todavía sigue el profe con casi 80 años, le digo yo, con casi 80, todavía ahí dirigiendo. Correcto. Profe, en ese mismo sentido, cuando usted dice que usted tenía en ese momento a la mayoría de jugadores rodeados de un entorno que de pronto le habían merecido al jugador costeño una imagen muy poco favorable en el interior del país, ¿cómo ha podido entonces hoy el jugador del Caribe colombiano para brillar en el fútbol internacional? Porque nuestros grandes jugadores, goleadores de la Selección Colombia y grandes jugadores que hoy le deben, por supuesto, gran parte de eso a ese ojo que usted ha tenido para brillar en el fútbol internacional. ¿Mejoraron las condiciones de la región o mejoró también la forma de realizar ese proyecto deportivo? Bueno, aquí hay tres aspectos. El fútbol ha cambiado totalmente, sobre todo con el tema de las redes sociales. El jugador está muy enterado. Entonces, anteriormente, por ejemplo, nuestros jugadores no tenían como esa referencia, ese jugador de referencia. Ahora sí, ahora el jugador sabe, está viendo a Falcao, está viendo a James, está viendo a Teófilo. Y el jugador sabe que también tiene que tener unos comportamientos adecuados para la labor que están realizando. Segundo, el jugador puede tener un mal entorno, pero si la familia, que es el entorno más cercano, y el mismo jugador toma la decisión, o sea, para mí todo el proyecto empieza cuando el jugador toma la determinación de decir, voy a hacerlo, ¿qué tengo que hacer? Sí, él puede estar en un entorno muy complicado, pero si él dice, no, yo voy a cuidarme, tengo que comer bien, tengo que entrenarme bien, tengo que dormir bien, ese jugador tiene alguna posibilidad.
porque él está tomando la decisión de hacer lo que tiene que hacer. Bueno, profe, hablando de estos hábitos que usted comenta de los jugadores, obviamente es muy importante la parte física en un jugador y mucho más de pronto para las mujeres que le prestan mucha atención a esto, pero yo quiero saber en ese caso qué mentalidad, qué rutina, qué hábitos deben tener estos jugadores para poder triunfar mayormente o acercarse hacia esas figuras que tienen y que tanto admiran, como usted lo dice, por las redes sociales. Sí, lo importante ahí es que no sea ni tanto que no alumbre, ni tan cerca que queme el santo. O sea, es tener el nivel para cada jugador. O sea, aquí no hay una metodología exacta, no hay una fórmula. Cada jugador hay que crearle su propia metodología, de acuerdo a cómo vive, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a lo que él quiere. Hay algunos que quieren tener un edificio de 2 pisos, hay algunos que quieren uno de 20 pisos. De acuerdo con eso, realmente uno no es el que hace que el jugador triunfe. El jugador triunfa por él mismo, por su decisión de triunfar, de conseguir lo que quiere. Uno lo que hace es aclararle las cosas. En ese ejercicio de comunicación que nosotros hacemos le hacemos una lectura de cómo vive el jugador, qué es lo que él quiere, qué es lo que quiere la familia, quién lo orienta, quién le habla al oído. Y a partir de ahí uno dice, hombre, todo eso se traduce en esto y en esto. O sea, uno transforma todo ese entorno en un lenguaje fácil para el jugador, para que él sepa exactamente hacia dónde dirigirse. Es el mérito nuestro, pero que si llega o no llega ya no depende de uno, depende del jugador. Correcto, profe. En esta parte de la conversación, profe, me hago la siguiente reflexión. Cazatalentos, veedor, scouting, como se quiera llamar a esta profesión del día a día, merece entonces preguntarse, ¿qué es el talento? ¿Es algo que nace o es algo que se hace? Yo creo que esto es como una pizza completa. Hay una porción que es algo que tiene que venir contigo. O sea, si no tienes eso, lo que hagas después no te va a servir de mucho. Tiene que tener unos elementos innatos que son especiales, una cualidad especial. A partir de ahí tú le sumas trabajo, disciplina, entrenamiento, conocimiento, competencia, vas subiendo y vas completando cada una hasta completar la pizza completa. La pizza completa, ¿qué es? Que ese muchacho termina en alta competencia y en alta competencia marca diferencia. O sea, finalmente el talento es un resultado, es una construcción, no es algo que viene contigo. Si tú lo tienes, ¿verdad? ¿Qué es el don? Algo que te dieron. Un abuelo te dejó un terreno. Si tú ese terreno lo dejas ahí, no pasa nada. Claro. Se convierte en un basurero. Pero si tú dices, no, vamos a hacer un edificio ahí, bueno, tengo que conseguir una persona que sepa qué estudio hay que hacer para construir esto o lo otro. Y a partir de ahí, pues, lo que tú quieras. Por supuesto. Profesor Agustín Garizábalo Almarales, toda una institución en lo que tiene que ver con la veeduría y el scouting de jugadores. Un jugador, ¿cuál sería mejor la edad perfecta para que el jugador decida dedicarse al fútbol como carrera? Porque todos los niños juegan desde muy pequeños y seguramente van mostrando sus destellos de jugador. Pero ¿cuál es el momento crucial para él tomar esa decisión? Cuando el jugador toma la determinación de decir, yo voy a hacerlo. O sea, que no dependa del papá que esté atrás de él. Mira, amigo, levántate, tienes que ir a entrenar. Cuando el técnico tiene que decir, tiene que correr. No, cuando el pelado mismo toma la decisión. Cuando es la determinación de decir, voy a hacer lo que tengo que hacer. Eso es. Y eso a veces ocurre a los 12 años. A veces ocurre a los 18. A veces a los 23. A veces ocurre cuando el jugador se retira. Es cuando dice, yo tenía que hacer esto y esto. Pero ya perdió. Entonces, eso lo marca el propio jugador. Aquí hay que decir que el veedor apenas hace una fracción de ese camino que recorre el jugador, porque uno, en mi caso, soy el conector entre el fútbol aficionado y el fútbol profesional. Claro que tiene un mérito, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de coger a alguien que está en el mar, subirlo al bote para que después suba al barco principal. De todos modos, eso tiene su mérito, pero aquí hay mucha gente que interviene en ese proceso. La familia, el entorno, los entrenadores que por primera vez llegan al peladito a una escuela,
los entrenadores del equipo cuando llegan al equipo profesional de las divisiones menores, todas esas personas que intervenimos ahí, hacemos parte de ese proceso. Bueno, profe, pues hemos hablado de los elementos que necesitan los jugadores para llegar a ese proceso, pero yo sí quiero hablar de ese mérito, de usted como veedor, decirnos de pronto qué siente que lo caracteriza a usted, que lo diferencia de los demás para llegar a tener hoy en día ese reconocimiento y el poder decir que sí le ha ido bien en toda esta carrera y en toda esta labor. Bueno, con base en los aciertos que yo he tenido con una serie de jugadores que terminaron jugando en la Selección Colombia, varios están en el fútbol internacional, la gente se ha creado una leyenda de que no, este tiene el ojo clínico, que donde pone el ojo pone la bala. Eso no es tan así. Yo lo que menos creo es en el ojo, porque uno va a una cancha y a alguien le llama la atención, pero después uno comienza a darse cuenta que de pronto jugó bien ese partido, pero de pronto no se entrena bien, de pronto no es un jugador aplicado, no escucha a nadie. Entonces uno se da cuenta que ese tiene más posibilidades de fracasar que otro. Entonces uno prácticamente trabaja con la cultura del fracaso. Casi todos los jugadores que yo sigo, la gran mayoría no llega, como es normal. Entonces uno está más tendiente a enfrentarse al fracaso del jugador. Y por eso uno le dice al jugador, dedícate, porque si tú te dedicas y aprendes a adquirir unos hábitos y una disciplina, eso no te va a garantizar que vas a llegar a ser futbolista, porque esto es como una lotería. Tú para ganarte la lotería, lo primero que tienes que hacer es comprar el billete. ¿Y qué es comprar el billete en este caso? Meterse en un buen club, entrenarse bien, comer bien, descansar bien, competir, etcétera, etcétera. Pero ni aún así, siendo una hermanita de la caridad, nadie te garantiza que vas a ser jugador de fútbol. Correcto, profe. Es el jugador de fútbol el que se gana la lotería. Así Pero es. lo que me preguntaba Salomé, yo lo que digo es que lo que yo siento que uno aporta es esa paciencia que hay que tener para esperar que el jugador, que todo el mundo dice que no va a ser, tú dices, ese va a ser. Uno sigue con él acompañándolo. Ahí sí está el mérito de nosotros. profe, en el desarrollo de eso que usted bien nos ha dicho, es un proceso, es un producto, ¿verdad? Que se va armando, se va desarrollando. Hablemos un poco de lo que tiene que ver con algo que seguramente algunos chicos que están viendo este contenido se estarán preguntando: ¿qué debo comer yo? ¿Cómo me debo alimentar? ¿Cuál debe ser esa rutina nutricional y del día a día para lograr tener las condiciones físicas, metabólicas para desarrollar una buena carrera profesional? Bueno, eso es de cada quien. Dijimos que cada uno tiene su propia metodología. Lo que hay que buscar son especialistas en cada área. Yo no sé. O sea, yo pienso que lo ideal es que el club o los padres de familia lleven a ese muchacho a una persona especialista que le haga una medición, peso, talla, su cuestión metabólica y todo, y diga, a partir de ahí, tú debes comer más o menos así asado, tienes que tal cosa. Entonces, eso lo hace cada uno, es un programa personal. No hay una fórmula para todos. Bueno, profe, usted como mentor experimentado, queremos que de pronto a todos esos niños que están ansiosos por participar en el torneo Caribe Champions o que quieren triunfar en este mundo del fútbol, ¿qué consejos podría darle usted a los niños que nos están viendo ahora mismo o a los papás que quieren que su hijo esté impulsado en todo esto? Salomé, mira, el tema de edades. En esas edades, para el Caribe Champions, lo más importante es que ese niño vaya a divertirse allá. El papá que asuma su rol de padre y que vaya, acompañe al niño, lo disfrute, divierta, se sufra cuando vayan perdiendo, etcétera. Pero no pasa nada. Si ese equipo queda campeón, no pasa nada. Y si no queda campeón, tampoco pasa nada. ¿Qué pasó ahí? Una experiencia linda. Luego comienzan a conocerse con otros niños, conocen otros equipos, ya saben lo que es el rigor de una competencia, pero no importa, o sea, todo lo que tú hagas en fútbol aficionado no sirve de nada para la carrera como futbolista, en el sentido de la estadística. La estadística o el récord de un futbolista empieza con su primer partido profesional. Entonces, tranquilícense. Eso que dijo ahorita Salomé, de que los niños que están ansiosos, es cierto, hay que bajarle a esa ansiedad. Lo que hay es que pensar que es una experiencia linda,
Una de las cosas que yo más miro es que el jugador que yo voy a coger sea un pelado alegre, dispuesto, que no se preocupe equivocarse. Que tenga paciencia. Que tenga paciencia, que él sepa que él está en construcción. Y cuando tú estás en construcción, tú pones una ventana y dices, no me gustó, quita y pones otra. Y estás ahí, estás construyendo. Es correcto. Profe, lo hablábamos extra micrófono. Especialmente ahora para la invitación que queremos hacerle a todos los talentos del fútbol colombiano a nuestro Caribe Champions de mitad de año, del 1 al 9 de julio, tendrán cita equipos que ya vienen en una edad, 17, 15, 17 años, que seguramente estos chicos van a estar ya tomando esa decisión tal vez muy cercana a dedicarse 100% al fútbol. Pero lo hablábamos extra micrófono de que tal vez el hecho de que me digan a mí como jugador que don Agustín Garizábalo Almarales estará en las graderías observando los movimientos míos en el terreno de juego, eso termina generando en ellos cierta expectativa y, como usted decía ahorita, algo de ansiedad. ¿Cuál es la tarea más importante del jugador en estas instancias? ¿Descrestar en un partido o mostrar su proyección, su trabajo del día a día? Porque lo decíamos y lo hablábamos, a veces tenemos el referente, quiero ser como tal jugador. ¿Esto contribuye positiva o negativamente en el jugador? Bueno, alguien decía que la mejor manera de impresionar es no tratar de impresionar. Es decir, lo que yo quiero ver es lo que quiere ser él. O sea, yo no quiero al jugador que se parezca a Ronaldo, ni a Messi, ni a nadie. Quiero al jugador que se llame Pedrito Pérez. Ese es el que me interesa. ¿Qué está haciendo Pedrito Pérez con respecto a sí mismo? ¿Cuál es su récord? ¿Cuál es su hoja de vida? No pateaba con la derecha, ya patea con la derecha. No cabeceaba, ahora cabecea mejor. No llegaba tarde a los entrenos, ahora llega puntual. Tenía problemas con los compañeros, ya no tiene problemas con... Ese es el que a mí me interesa. Ese jugador que todos los días le suma algo a su proyecto y que todos los días él siente que va mejorando. Y no te preocupes si te llamaron o no te llamaron, si yo te vi o no te vi. Lo importante ahí es que tú sientas que estás haciendo lo que tienes que hacer cada día. Y yo digo, enfócate en tu objetivo, que es diario, que es semanal. La meta está por allá. ¿Quieres jugar algún día en el Barcelona de España? Eso es una locura. Eso está por allá como dentro de 10 o 15 años. Preocúpate de hacer bien lo que tienes que hacer hoy, de disfrutar al máximo lo que tienes que hacer hoy, y seguramente eso te va a llevar hacia algún lado positivo. Bueno, Agustín, y eso me lleva a preguntarle a usted de pronto qué siente cuando habla de esto, de esta meta que tienen los jugadores. ¿Qué siente cuando usted ve esa luz, ese talento en un jugador que siente que tiene el potencial y de pronto no llega o no avanza hacia donde usted de pronto quisiera, a donde el niño quisiera? Bueno, yo no apuesto por el proyecto de otro, o sea, yo apuesto por mi proyecto. Entonces yo me acerco, doy lo que yo tengo que dar. Ahora, si la otra persona no la capta, no lo coge, y él no quiere, porque muchas veces es porque no quiere el jugador, porque se descuida, porque no se levanta temprano, porque se sale en la noche a hacer cosas que no tiene que hacer. Entonces yo digo, bueno, ¿yo qué puedo hacer ahí? Yo entonces me ubico y mi energía se la dedico a otro jugador que sí quiera, porque eso es lo más importante. Decían en venta, tú que eres vendedor, Diego, la mejor manera de que alguien haga algo es que quiera hacerlo, no hay otra. Correcto. El profesor Agustín Garizábalo Almarales, nuestro invitado especial del día de hoy, nos ha dejado realmente con muchos conocimientos, pero seguramente que tendremos, profe, y de hecho lo quiero invitar desde ya a una segunda oportunidad, porque este es un tema largo, es un tema constante, la formación de un jugador, el talento, el desarrollo del mismo, y sobre todo poder visualizar entre todos a ese jugador tipificado colombiano que lo hace referente en el mundo. Para terminar, nuestra pregunta final, profesor, ¿cuál es la diferencia real, ese valor agregado del que hablamos en el transcurso del programa? El valor agregado, eso que tiene el jugador colombiano que no tiene otro jugador en el mundo. Bueno, el fútbol colombiano es un fútbol de regiones. Los jugadores costeños tienen una creatividad, una improvisación, una técnica. Sobre todo el jugador costeño tiene pausa, juega como vive.
Nosotros vivimos así. Nosotros siempre estamos pensando en el fin de semana, en los carnavales, o sea, es el jugador costeño. Por eso es difícil montar un equipo de puro costeño, porque ¿quién trabaja? ¿Quién se levanta temprano a abrir el chuzo? El jugador antioqueño es más ordenado, más disciplinado, más colectivo. Sobre todo el bogotano, casi todos los capitanes de campo de los equipos colombianos son antioqueños o son bogotanos. Y el bayuno es rápido, potente, es jugador de moler. Entonces, el colombiano, realmente, para mí, el jugador más vistoso es el costeño. Los demás son necesarios. Correcto. El profesor Agustín Garizábalo Almaral es nuestro invitado especial del día de hoy. Los invitamos para que compartan nuestro video, para que dejen sus comentarios y por supuesto activen la campanita de notificaciones y reciban todos los contenidos de nuestro programa Caribe Champions TV. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, profe. Un inmenso placer haberlo tenido en este programa. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu invitación. A Salomé, fue una charla muy bacana, muy chévere, muy deportiva. Yo quisiera solamente decir que hace 3 años dejé de ser cazatalento y me convertí en cazaproyecto, porque como dijimos al principio, el talento es una construcción. Entonces yo no encuentro un talento, encuentro un proyecto. Ese es el proyecto que hay que gestionar durante 3, 4, 5 años, y no solamente lo gestiona el veedor, sino también el dueño del equipo, las divisiones menores, las selecciones departamentales, todo eso ayuda. Nos despedimos. Diego Cordón, el pregonero del gol, Salomé Acosta y el profesor Agustín Garizábalo en esto que se llama Caribe Champions TV.